Bienvenidos a Historia Alterna. Hoy nos vamos a meter en una noche que lo cambió casi todo. Los disturbios de Stonewall, el 28 de junio de 1969, en Nueva York, en un bar llamado Stonewall Inn. Para ponernos en situación hay que entender la época, ¿eh? Era un ambiente de represión brutal. Durísimo. Ser LGTB+, lesbiana, gay, trans, bisexual, no era solo el rechazo social. Es que la homosexualidad estaba en el código penal, ¿sabes? Y encima considerada una enfermedad mental. Sí. Y eso llevaba a cosas terribles. Terapias de conversión forzosas. Hasta lobotomías se llegaron a hacer. Una barbaridad. Y las redadas policiales en los pocos bares LGTB+ que había eran constantes. El pan de cada día, vamos. El Stonewall Inn, aunque lo llevaba la mafia, y era como un refugio, digamos, pues tampoco se libraba. Sufría redadas, extorsiones. Era muy vulnerable. Sí, un refugio precario, en realidad. Y esa noche, la del 28 de junio, pues otra redada más. Parecía una más. Pero la gente reaccionó distinto. Había un hartazgo acumulado, ¿sabes? Se notaba el cansancio de tanto abuso. Y se plantaron. Ahí surgen nombres que hoy son leyenda. Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, Stormy Arbery también. Gente que estuvo en primera línea. Figuras claves, sin duda. La tensión fue subiendo, la policía se puso violenta. Sobre todo con las mujeres lesbianas y las personas trans. Sí, hay testimonios de mucha brutalidad policial focalizada. Y cuentan que Stormy Arbery, mientras la estaban golpeando y deteniendo, se giró hacia la gente que miraba y gritó algo como ¿por qué no hacéis nada? Una pregunta desesperada, pero que fue la chispa. Exacto. Y esa chispa prendió. La multitud, que hasta entonces miraba más o menos pasiva, reaccionó. Empezaron a lanzar objetos, monedas, piedras. Lo que pillaron. La policía acabó acorralada dentro del bar. Se les dio la vuelta a la tortilla, vamos. Totalmente. Y los disturbios no fueron cosa de una noche, ¿eh? Duraron varios días. Fue un punto de inflexión clarísimo, un antes y un después. Y es justo ahí, en ese momento de reacción, en esa chispa que mencionabas, donde entra nuestro juego de hoy. La ucronía. Que, para quien no lo sepa, una ucronía es una herramienta genial, a mí me encanta. Nos permite explorar qué habría pasado si la historia hubiera sido diferente. Partimos de un momento clave, un punto de divergencia, como esa noche en Stonewall, y nos preguntamos, ¿y si? Pues esa es exactamente la pregunta que lanzamos hoy. La ucronía central. ¿Y si, al grito de ayuda de Stormy Arbery, nadie respondió? ¿Qué hubiera pasado si esa noche la multitud hubiera permanecido pasiva? Si en Stonewall nadie hubiera hecho nada. Explorar eso nos lleva a un escenario, bastante más oscuro, ¿eh? Para las décadas siguientes, pongamos hasta mediados de los 80, más o menos. Si Stonewall no hubiera ocurrido, el impacto habría sido tremendo. En Estados Unidos, para empezar, el activismo LGTB+, pues seguramente habría seguido por la vía más, digamos, moderada, más discreta, como la Mattachine Society y esos grupos anteriores. No habríamos visto esa explosión de rabia, de visibilidad y de radicalización que trajo Stonewall. O sea, no hubieran surgido grupos como el Gay Liberation Front, por ejemplo. Exacto. Grupos mucho más combativos que nacieron justo al calor de los disturbios, sin esa radicalización. Entonces, las marchas del orgullo no existirían como las conocemos. Cuesta pensarlo, ¿verdad? Pues muy probablemente no. O serían eventos muchísimo más pequeños, más marginales, sin esa fuerza reivindicativa. El discurso público sobre diversidad sexual seguiría, escondido, en los márgenes. Y hay otra cosa que has mencionado, la época de los 80, la crisis del SIDA. Ahí el impacto sería brutal. Piensa que la comunidad LGTB+, gracias a la organización y la visibilidad que ganó tras Stonewall, pudo articular una respuesta. Surgieron grupos como ACT UP, que fueron, fundamentales para presionar, exigir investigación, tratamientos. Claro, eran grupos muy activos, muy visibles. Sin esa red, sin esa experiencia de movilización, la respuesta comunitaria y política al SIDA habría sido catastróficamente más lenta, mucho más desorganizada. Con muchas más muertes, imagino. Muchas más muertes, sin duda.
y un estigma. Bueno, todavía peor del que ya hubo, que fue terrible. ¿Y a nivel legal, qué pasaría? Pues las leyes contra la sodomía, por ejemplo, que penalizaban las relaciones homosexuales, habrían seguido vigentes mucho más tiempo en muchos estados. Y todos los avances en derechos que vinieron después, matrimonio igualitario, leyes antidiscriminación, se habrían retrasado. Décadas, quizás. ¿Quién sabe cuánto? Décadas, seguramente. ¿Y en la cultura? Pues la representación LGTB+ seguiría siendo mínima, casi invisible. Es un efecto dominó, claro. Y me imagino que no se quedaría solo en Estados Unidos, Europa, el resto del mundo. Sin duda, el impacto sería global. En Europa veríamos un reflejo. Los movimientos LGTB+, visibles, combativos, tardarían mucho más en formarse y coger fuerza. La despenalización de la homosexualidad, las leyes antidiscriminatorias, todo llegaría más tarde. Incluso en ambientes supuestamente progresistas, ¿no? Sí, incluso para la izquierda política, la diversidad sexual seguiría siendo un tema incómodo, tabú, durante más tiempo. Tela. Y si ya miramos al resto del mundo, el panorama es aún más desolador. Movimientos LGTBI+, que estaban empezando a nacer, se quedarían congelados, o ni siquiera empezarían. Sin referentes, sin redes. Exacto. La cooperación internacional entre activistas, que fue importante, sería mucho menor. Y piensa en organismos internacionales como la OMS. La presión global que ayudó a catalizar Stonewall fue clave para que en 1990 quitaran la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sin esa presión... Habría tardado más. Probablemente bastante más, sí. Es impactante pararse a pensar cómo esa noche, ¿no? Esa decisión, que fue casi espontánea, de decir hasta aquí hemos llegado, cómo esa resistencia cambió de verdad el curso de la historia. Esa valentía fue el catalizador. Puso en marcha el movimiento moderno por los derechos LGTB+, dio origen a las marchas del orgullo, abrió camino a tantas cosas que se consiguieron después. Stonewall es un símbolo potentísimo. Sí, un símbolo de que la acción colectiva funciona, de que la gente unida puede cambiar las cosas, de que un momento de coraje puede cambiar el mundo, literalmente. Y por eso son útiles las ucronías, ¿sabes? No es solo jugar a imaginar, es que nos ayudan a entender la importancia real, la magnitud de lo que sí pasó, porque esos eventos fueron tan decisivos. Nos ayuda a valorar lo que tenemos. Sí, te hace reflexionar sobre eso, sobre la fuerza que tienen esos momentos puntuales de valentía compartida, de acción colectiva, momentos que marcan la historia. Comprender lo cerca que pudimos estar de otro camino, de una historia mucho más gris, nos da perspectiva sobre el camino que sí se ha recorrido. Pues sí, una reflexión necesaria. Gracias y recuerda, entender lo que no pasó nos ayuda a entender mejor lo que ha sido. Adiós.